Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. Quiero darles las gracias a todos ustedes que me escuchan y me escriben en los comentarios, dando ánimo y opiniones para mejorar. Cuando redacto las historias, siempre pienso en que sea un contenido diferente y original. Y el día de hoy no es la excepción. Les traigo un relato donde la brujería se usa para hacer el bien, curando la salud de un niño, y la manera en que se realizó la curación es increíble. Escúchalo hasta el final. Está muy interesante. No te olvides de suscribirte, ya que de esa manera me ayudas a seguir creciendo. Muchas gracias. Viviendo con el Miedo presenta La brujería curó a mi hijo. Mi nombre es María Fernanda. Estoy casada, mi esposo se llama Miguel y tenemos 2 hijos varones, Mateo y Mario. Usualmente pensamos que la brujería está hecha para hacer el mal, pero olvidamos de que también puede usarse para hacerse el bien. Es dependiendo de quién la utilice y quién la practique. Hoy te voy a platicar cómo la brujería salvó a mi hijo. Era el año de 1984. Yo vivía en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Somos nativos de esa ciudad, la cual es muy hermosa y limpia. No por nada le dicen la ciudad blanca. Cuando mi hijo Mateo nació, fue un parto natural. No tuve complicaciones. Era un bebé de 49 centímetros y 3 kilos 400 gramos. No nos dio ningún problema a su salud. Pero cuando Mario nació, fue una situación completamente diferente. Fue cesárea, nació pesando muy poco y era muy pequeño debido a que nació a los 7 meses. Estuvo internado por problemas en los pulmones. Dijo el médico que no se habían desarrollado completamente. Yo sufría mucho. Me angustiaba pensar que mi hijo no saldría adelante, pero con el excelente desempeño médico, mi bebé respondió a los tratamientos, solo que quedó con secuelas y padecía de problemas respiratorios. Pasaron los meses y a pesar de que lo cuidábamos mucho, se enfermaba constantemente. Íbamos y veníamos del hospital, siempre con medicinas y tratamientos. Me daba un poco de pena mi hijo Mateo, porque él también era pequeño, ya que se llevaban solamente 3 años. Pero Mario, debido a su condición, se llevaba casi todas las atenciones. Pasaron los años y Mario seguía padeciendo de los pulmones, al grado de desarrollarse asma crónica, por lo que era imposible que tuviera una infancia normal, donde corriera o realizara actividades físicas, ya que si lo hacía, corría el riesgo de ser hospitalizado. Cuando él cumplió 6 años, una comadre se me acercó y me dijo que por qué no buscaba otro tipo de cura, ya que eran demasiados medicamentos y que eso podría afectar el hígado del niño. Me dijo que buscara a alguna bruja o chamán que curara, para ver si eso ayudaba un poco a la salud del pequeño. Recuerdo que esa noche me senté con Miguel, mi esposo, y le conté lo que la comadre me había planteado. Nosotros no creíamos en esas cosas. Además, nos daba un poco de temor el hecho de llevar a nuestro hijo con una enfermedad delicada, a ver si podían mejorarlo. Pero, ¿qué pasaría si lo empeoran? Estuvimos varias semanas dudando en llevarlo a algún sitio donde curaban, y decidimos ir a un lugar donde una mujer tenía el don de curar. Llegamos temprano, y después de un par de horas nos atendió. La mujer revisó al niño y dijo que iba a hacer una limpia. Vimos cómo pasaba unas hierbas y decía oraciones en lengua que no conocíamos. Y después de media hora y unos billetes menos, salimos del lugar. Pasaron los días y la consulta no dio resultado. Al cabo de un par de semanas, Mario se puso muy grave y lo tuvimos que hospitalizar. La verdad, estaba desesperada. Fui a la capilla y llorando le pedí a Dios que nos ayudara, que el niño era muy pequeño y merecía tener una vida mejor. En eso, sentí que había alguien detrás de mí. Volteé y vi a una mujer hincada rezando. Era de la tercera edad, con cabello cano y corto, vestía de blanco y tenía unos ojos de color verde hermosos. Ella me vio y sonrió ligeramente. Yo le di las buenas noches y regresé mi mirada al altar, pero ella me susurró: no te preocupes, Dios jamás abandona a sus hijos. Me dio tanto sentimiento que rompí en llanto. Cuando giré para hablar con ella, aquella mujer ya no estaba. En eso
mi marido vino por mí para decirme que el niño ya estaba controlado y lo habían acomodado en una habitación para observarlo, pero que lo más probable era que saldría al día siguiente. Fui a ver al pequeño y le platiqué a mi esposo acerca de lo que me había sucedido. Él solamente me dijo que a lo mejor era una madre o abuela de algún paciente. Yo le dije que sentía que emanaba mucha paz, y esos ojos verdes aguamarina se me habían quedado grabados en la mente. Al día siguiente lo dieron de alta. Cuando regresamos a la casa, mi comadre nos fue a ver. Estaba muy pendiente de Mario. Me dijo que le habían recomendado a una señora que curaba, que era muy buena y efectiva, y que solo se dedicaba a curar a las personas. Y yo, ya en la desesperación, le dije que me diera los datos. Recuerdo que fuimos al par de días, ya que estaba más recuperado el pequeño, y al llegar sentí mucha paz. Entramos a la casa. Era un lugar humilde pero limpio. Un muchachito nos pidió que tomáramos asiento, y en unos 30 minutos nos recibió una mujer de unos 70 años de edad, de cabello canoso y muy amable. Entramos a una habitación con olor a rosas. Recuerdo muy bien que había un cuadro de la Virgen de Fátima. Nos pidió que el niño se sentara en una silla. Ella se mojó sus arrugadas manos con agua bendita y las puso sobre la frente de mi pequeño. Respiró profundamente. Tocó sus 2 manitas y posteriormente su pecho y espalda al mismo tiempo. Y nos dijo a mi esposo y a mí: su niño tiene un grave problema en los pulmones. Batalló para llegar a este mundo, pero es muy valiente y luchador. Yo siento que Dios, a través de mi conducto, lo sanará. Ella tomó un huevo color café, que son los que provienen de las gallinas de patio, como se dice en México, y lo pasó por todo su cuerpecito, enfocándose más por la espalda y pecho. Al final, lo reventó dentro de un vaso con agua transparente, pero la yema estaba naranja con tonos rojos. Ella, con una calma inigualable, tomó un ramo con hierbas y lo pasó por todo el cuerpo, enfocándose más en la zona media. Después le pidió que soplara muy fuerte, que no tuviera miedo. Mario lo hizo. Claro que no fue tan fuerte por su condición, pero se escuchó un pequeño chillido proveniente de su pecho. Después nos dijo que consiguiéramos un gatito de color negro, que mucha gente piensa que animales de ese color son malos, porque en la Edad Media se les relacionaba con el demonio, pero que realmente no es así, que incluso los antiguos egipcios creían que los gatos negros eran animales sagrados y que representaban la protección, amor y armonía. Además, esos animalitos tienen el don de sentir lo que nosotros sentimos y que a veces sacrifican su propia vida para que el amo se cure. Que este animalito durmiera encima del pecho de Mario y que así lo hiciera hasta que se sintiera mejor, y luego que regresáramos con ella. Nosotros, ya en la desesperación, le dijimos que lo conseguiríamos, y así lo hicimos. Nos regalaron un gatito hermoso, de color negro y ojos amarillos. Durmió con Mario 2 noches seguidas, y vimos cómo poco a poco mejoraba, pero la tercera noche fue la más notoria. Al despertar, mi hijo tenía otro semblante. Se levantó con más ánimo, se notó un cambio completo en mi pequeño, pero aquel animalito ya no despertó. Nos partió el corazón. Pueden creer que es inventado, pero realmente sucedió. El gatito dio su vida para que mi hijo mejorara. Pasaron un par de semanas y decidimos ir al hospital a hacerle unos chequeos a Mario, y al entregarnos los resultados, nos dijo el médico que el niño no tenía indicios de padecer ninguna enfermedad de los pulmones, que se veían completamente sanos. Yo no lo podía creer. Al salir al pasillo para tomar el elevador, vi a una enfermera con unos ojos color verdes como la de aquella mujer que vi tiempo atrás. Yo no me quedé con las ganas y le dije que qué bonitos ojos tenía, que yo vi a una señora con los ojos como los suyos. A lo que ella me agradeció y me preguntó que en dónde la había visto. Yo le respondí que en la capilla del hospital. Luego tomó un pequeño relicario que tenía colgado en el cuello y me preguntó si era ella. Yo me acerqué para ver la diminuta foto y me percaté
que aquella mujer de la capilla era la misma del retrato. Le dije que sí, que era ella. La enfermera esbozó una sonrisa y le salió una lágrima. Me dijo que era su madre que había fallecido años atrás, en ese mismo hospital de un paro cardíaco. Que era enfermera porque le gustaba ayudar a las personas, que tenía esa vocación. Y que fue por su madre que decidió estudiar enfermería y que al laborar ahí se sentía más cerca de ella. También nos comentó que varias personas le habían dicho que una señora se les acercaba en la capilla para dar palabras de aliento. Me sentí feliz lejos de temerosa. Nos despedimos de la enfermera y salimos del hospital. Hasta la actualidad mi hijo no se volvió a enfermar. La señora que nos atendió falleció 10 años después de conocerla. Era una gran persona y espero que esté en un lugar mejor. Siempre rezo por ella. Dedicó a usar sus dones para hacer solo el bien a las personas y ayudaba a la gente que vivía con el miedo de perder a sus seres queridos. ¡Qué interesante historia! Gracias a la suscriptora por enviarnos su vivencia. No te olvides de suscribirte, dar like y compartir este video. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?